quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, contento porque estoy en reunión con ustedes una vez más para presentar un tema magnífico que es la sección Grandes Enigmas Históricos. Realmente son importantes. Hay un montón de enigmas tremendos dentro de la humanidad que algunas veces lo resolveremos o no, porque llama la atención. Y en el día de hoy, los enigmas que vamos a tratar de resolver es la increíble buena suerte que han tenido dos dictadores para salvarse de atentados que estuvieron, que digamos, que se salvaron de un pelito, por un pelito, pero una pequeña fracción no han caído, digamos, víctimas de un atentado que acababa con su vida. Los dictadores que vamos a estudiar y que acumulan este extraño evento de salvarse son Hitler y Stalin. Sobre todo Hitler. Se le han, los historiadores están de acuerdo que hubo como 40 atentados contra su vida, aunque se recuerdan solo 6. Pero es impresionante la manera que este hombre se salvó. Es verdad que estaba muy protegido, ¿no? Y él toma precauciones, también se da esa la explicación, de hacer cambios de último momento, eh, cambiar los horarios, las rutas, cuando se dirigía al lugar donde iba a dar un discurso o se iba a presentar. Y también una increíble buena suerte, porque hay eventos fuera de su voluntad que han favorecido su protección, ¿no? Que le han permitido a él eh, conservar la vida. Porque eso de cambiar los horarios lo salvó, por ejemplo, de un atentado que se hizo en una cervecería en Múnich. La bomba explotó 10 minutos después que él dejó el local. Pero el atentado que estuvo más cerca de acabar su vida fue la conjura del 20 de julio, ¿no? La operación Valkyria, donde explotó una bomba bajo de la mesa donde Hitler estaba analizando la situación militar con otros generales, con otros jerarcas, y solo le hizo rasguño, porque a último momento uno de los presentes en esa reunión le molestaba el portafolio que contenía la bomba y lo corrió al otro extremo de la mesa, y eso le salvó la vida. Así que eso llama la atención. Hay muchos hechos, pequeños hechos, que es como que gozaba de una protección especial. También Stalin, pero en Stalin no es tan impresionante, pero sí, tuvo buena suerte. Estuvo a punto de perder la vida en la calle, porque le gustaba pasear entre los transeúntes, pero no fue tan impresionante. Es verdad también que en la Unión Soviética se ocultaba muchas cosas y no sabemos si hubieron atentados que fueron que pudieron haber acabado con su vida, fueran más espectaculares la forma que él se haya salvado. Pero eso no podemos decir eh, hasta qué punto Stalin estuvo protegido por la providencia. Pero Hitler sí, es impresionante la cantidad de veces que intentaron eliminarlo y cómo se salvó este, por un milímetro, digamos. Es impresionante y llama la atención. Es como que gozar de una protección especial.
No quiero sonar esotérico o religioso, pero parecería que estos terribles dictadores gozan de una protección especial dada por la providencia para castigar a los pueblos por sus pecados, ¿no? Porque no se explica de otra manera que hayan logrado salvarse de manera tan milagrosa y hayan resistido hasta el final, porque es hasta el final. Hitler llevó a Alemania hasta el final, hasta la derrota última, hasta ponerla de rodillas por completo. No, si hubieran tenido éxito los atentados, sobre todo los primeros, seguramente la historia hubiera sido diferente. Tal vez no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Pero con respecto a Stalin, murió de enfermo en su cama. Así que estaba bien protegido este hombre. Pero Stalin también gozaba de un círculo de protección muy férreo. También Hitler, pero me da la impresión que Stalin lo era más. Así que bueno, vamos a ver los hechos, sacamos conclusiones y van a quedarse sorprendidos como yo, porque no sabemos a qué conclusión final llegar, porque es realmente sorprendente estos hechos. Como es toda la historia humana, está llena de hechos sorprendentes que no hemos podido dilucidar qué hay detrás. Esperemos que algún día lo descubramos. Así que, queridos amigos, los dejo en compañía de estos hechos extraños de los dictadores que logran zafarse de peligros muy graves. Y nos vemos en un próximo video que no va a tardar en venir. Chao, hasta la vista. A medida que nos hacemos mayores, vamos aprendiendo que no le caemos bien a todo el mundo. Este hecho es algo que los políticos conocen a la perfección. Por más que se esfuercen en cumplir con su agenda, siempre habrá alguien que nada lo satisfaga. Pero cuando un político se vuelve dictador, la situación empeora significativamente. Ahora es culpable de todo lo que pase. Y no siempre queda ahí la cosa. Algunos sufren atentados contra su vida porque el agresor piensa que al librarse de él hace un gran servicio al país. Hitler y Stalin sufrieron varios intentos de asesinato de los que se libraron de manera asombrosa. Pareciera que una fuerza especial los protegía. ¿Será que estos brutales dictadores cumplen la misión de castigar a los pueblos por sus yerros? Atentados contra Hitler. Durante su vida política, Adolf Hitler fue objeto de varios atentados. Algunas fuentes citan al menos 42 tentativas, pero ninguna tuvo éxito debido a que Hitler estaba permanentemente en custodia de las SS para mantener su seguridad y variaba repentinamente su agenda, adelantando o acortando su permanencia en los lugares que visitaba o cambiaba de ruta o fecha de actividades programadas sin previo aviso, o simplemente por sucesos inesperados. Planificar y ejecutar las acciones requería por parte de los conspiradores estar dispuestos a asumir que si fallaban, no solo les aguardaba una ignominiosa y humillante muerte, sino que también afectaría a sus familias y conocidos. Los intentos vinieron tanto por parte de los aliados como de sus círculos internos más cercanos. La mayoría de los historiadores estiman que al menos 42 veces se intentó atentar contra la vida de Hitler, siendo históricamente recordadas 6 ocasiones. Primer atentado. La primera vez fue en 1923, cuando Hitler casi pierde la vida al ser herido por un proyectil por parte de la policía alemana, al frustrar el intento de golpe de Estado que Hitler efectuó en noviembre de 1923. Este fue el único intento de atentar contra su persona antes de que tomara posesión del gobierno. Segundo atentado. El 8 de noviembre de 1939,
un relojero y carpintero alemán llamado Georg Elser planificó y construyó un dispositivo y lo instaló en una de las columnas del estrado en la cervecería Burger Braukeller. Veamos los antecedentes del atentado, que son muy interesantes. Cabe enfatizar que este atentado fue decidido, planificado, construido, el artefacto explosivo de relojería, y llevado a cabo por una sola persona, Georg Elser. Eso es lo sorprendente, y estuvo a 10 minutos de acabar con Hitler. Elser estuvo empleado en una fábrica de relojes en Constanza, cuyo aprendizaje usaría posteriormente para fabricar el temporizador de la bomba para asesinar a Adolf Hitler. Estuvo en una fábrica de montaje donde se familiarizó con el programa nazi de rearme. Allí tomó conciencia de que el país nuevamente se encaminaba hacia futuros conflictos, pues descubrió que su fábrica, dedicada en principio a la fabricación de tuberías y otras herramientas de uso civil, colaboraba con el rearme secreto ordenado por Hitler. Este rearme, que implicaba una gran cantidad de industrias, contravenía los acuerdos internacionales y, sobre todo, desmentía las continuas manifestaciones pacifistas de Hitler. Elser era un hombre tranquilo y reservado, aunque sociable. A Elser no le interesaba demasiado la política. Se adhirió al sindicato de los trabajadores de la madera y a una organización comunista, la Roter Frontkampfverbund, Liga Roja de Combatientes del Frente, pero sin tener demasiada participación activa en ninguna de las dos organizaciones. Las motivaciones de Elser para oponerse al nazismo después de 1933 nacieron de su observación de las condiciones de los trabajadores bajo el gobierno nazi. El nivel de vida de la clase obrera se había deteriorado y se había restringido su libertad. Elser desconfiaba de las propuestas de paz del Führer. Quería impedir la guerra y mejorar las condiciones de los trabajadores. Llegó a la conclusión de que la única manera de hacerlo era eliminando a la cúpula dirigente del partido nazi. Pensaba que eliminando a los elementos más proclives a la guerra, otros jerarcas nazis podrían reconducir la situación al pacifismo. En otoño de 1938 decidiría que sería él mismo quien lo haría, sin que nadie lo instara a ello y sin que nadie conociera sus intenciones. Elser había leído en la prensa que la próxima reunión de los jefes del partido se iba a celebrar en la Burger Braukeller de Múnich, el 8 de noviembre de 1939. Se celebraba el aniversario anual del fallido putsch de Hitler de 1923, y se reunirían figuras destacadas del régimen junto al propio Führer y la vieja guardia del partido. Elser viajó a Múnich y allí llegó a la conclusión de que el mejor sistema para llevar a cabo sus planes era una bomba de relojería, colocada dentro de la columna situada en el lugar donde Hitler hablaría, a espalda del estrado que acostumbraban a montar para Hitler el día de la celebración del aniversario. Durante los meses siguientes, él se robó explosivos de la fábrica de armamento donde trabajaba y diseñó la bomba de relojería, gracias a los conocimientos sobre relojes que había adquirido en Constanza. A principios de abril pidió una baja laboral y volvió a Múnich. Hizo un reconocimiento minucioso tomando bocetos y medidas. Consiguió un nuevo trabajo en una cantera que le permitió robar más explosivos. Durante los meses siguientes diseñó un modelo de la bomba que probó con éxito en el huerto de los padres. Volvió a Múnich en agosto y desde entonces hasta noviembre llegó a esconderse hasta 30 veces en la cervecería. Cada mañana salía por una puerta lateral sin ser visto, haciendo un agujero en la columna deseada tras el revestimiento de madera. Su trabajo fue tan meticuloso que incluso llegó a recubrir el agujero con estaño para que la bomba no se moviera o no sonara hueco. La bomba quedaría instalada y lista el 6 de noviembre, pero al día siguiente Elser volvería a la cervecería para asegurarse de que seguía funcionando. A la mañana siguiente, Elser se despidió de su hermana, que vivía en Stuttgart, y le pidió algo de dinero y se dirigió a Constanza. Lo que Elser no sabía, dado su poco interés por las noticias y la prensa, salvo en ocasiones puntuales, es que Hitler había decidido suspender aquel año su elocución anual a la vieja guardia del partido. La guerra y la inminente preparación de la ofensiva occidental tenía absorbido a Hitler e iba a ser Rudolf Hess, viceführer del partido, quien le reemplazase. Tampoco sabía que a última hora Hitler cambiaría de opinión, aunque reduciendo su presencia en Múnich. La duración habitual de su discurso era de 20 y 30 hasta aproximadamente las 22, para luego permanecer varios minutos más conversando con los antiguos camaradas del partido. Se anunció
que las condiciones especiales de la guerra variarían aquel año la dinámica de la celebración. Hitler empezó su discurso a las 20:10 y lo terminó poco después de las 21 horas. La bomba de Elser estaba programada para las 21:20. Una vez acabado, se dirigió rápidamente hacia la estación para tomar el tren de las 21:31 hacia Berlín, ya que el mal tiempo le impedía volver en avión, una de las razones para cortar el discurso. A las 21:20 estalló la bomba de Elser, que destruyó la columna situada detrás del lugar donde había estado Hitler 10 minutos antes y parte del techo de la galería superior. Tras la marcha de Hitler, mucha gente había decidido abandonar el local, con lo que es imposible saber con exactitud la magnitud de la explosión en las condiciones en las que Elser la había planeado. El resultado final fue de 8 personas fallecidas y 73 heridas, 16 de ellas de gravedad. Hacia las 22 horas, el adjunto del Reichsführer SS Himmler y segundo al mando de las SS, Reinhard Heydrich, llama al jefe de la policía de Berlín, Arthur Neve, y le ordena venir a Múnich para abrir una comisión de investigación. El mismo Himmler había informado al jefe del contraespionaje alemán, Walter Schellenberg, ya que sospechaba que tras el atentado estaba el servicio secreto británico. Neve creó 2 grupos de investigación. El primero se encargaría de investigar las circunstancias del atentado, mientras que el segundo buscaría a los autores. La noche del atentado, la seguridad corría a cargo del teniente coronel de las SS Christian Weber. Los trabajos de la Burgen-Krau-Keller permitieron descubrir restos de una bomba artesanal y un temporizador. El tipo explosivo era el habitual en las minas, y el autor había usado placas de estaño y corcho de un modelo poco habitual. La policía interrogó a un relojero que recordaba haber vendido 2 relojes del mismo tipo que el usado en la bomba, a un joven suavo. También fue interrogado el comerciante que vendió las placas de corcho. Por último, la investigación llevó a un cerrajero que había prestado su taller a un joven suavo para trabajar en algo de su invención. La descripción hecha por los 3 hombres fue idéntica. A raíz de estas investigaciones, la policía descubrió que un hombre joven de origen suavo había sido visto en las últimas semanas cerca de la Burgen-Brau-Keller y a menudo había sido sorprendido en los lavabos tras la hora de cierre. Heinrich Müller, jefe de la sección 4ª de la Gestapo, recibió un telegrama que le informaba de la detención de un joven suavo que correspondía a la descripción hecha por los comerciantes en Kreuzlingen, cerca de la frontera con Suiza. Elser ya había sido detenido de forma casual, a las 20:45, en el puesto aduanero de Constanza, en la frontera con Suiza. Era una simple detención rutinaria de alguien que intentaba pasar la frontera de forma clandestina. Horas después, los funcionarios de fronteras empezaron a relacionar a Elser con el atentado, al encontrar en su bolsillo una postal de la Burgen-Brau-Keller con una columna marcada con una cruz roja, un fragmento de detonador y una insignia del Roter Frontkampfverbund, partido de filiación comunista. Elser negó cualquier relación con el atentado. Para Neve, Elser no era más que un peón y parte de una conspiración mayor, seguramente del servicio secreto británico. Fue llevado a Múnich para ser interrogado por la Gestapo, donde continuó negando su participación en los hechos a pesar de las pruebas en su contra, como por ejemplo los rasguños de sus rodillas de permanecer horas arrodillado excavando en la columna. Tras ser torturado, la noche del 12 de noviembre al 13 de noviembre, confesó el 14 de noviembre. Días después hizo una confesión completa con detalles de la bomba y los motivos que le habían impulsado a cometer el atentado. Tras la confesión, Elser fue llevado a la sede de seguridad del Reich en Berlín, donde volvió a ser torturado. El Reichsführer SS Heinrich Himmler no creía que un joven carpintero suavo, sin apenas medios y educación, hubiera estado tan cerca de asesinar al Führer sin contar con cómplices. Neve fue incapaz de proporcionar a Hitler una conexión entre Elser y los británicos. El caso fue traspasado a Heinrich Müller, pero ni él ni el resto de las autoridades que investigaron pudieron encontrar conspiración alguna, y asumieron que Elser decía la verdad. Elser permaneció en Berlín hasta 1941. Tras comenzar la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, fue trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen, para en 1944 ser transferido al campo de Dachau. En ambos lugares recibió trato de prisionero privilegiado. El 5 de abril de 1945,
El SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, jefe de la policía de seguridad Sicherheitspolizei, apareció en el búnker de Hitler para informar sobre la situación de guerra. Hitler ordenó que fueran ejecutados los prisioneros especiales de Dachau, entre los que se encontraba el almirante Wilhelm Canaris y el prisionero privilegiado Georg Elser. El 9 de abril de 1945, un oficial de la SS, Theodor Heinrich Bornhardt, ejecutó a Elser con un tiro en la nuca. Tercer atentado. Un intento más elaborado de detonar el avión de Hitler en pleno vuelo tuvo lugar el 13 de marzo durante su visita al cuartel general del Grupo de Ejército Centro de Smolensk. Henning von Treschow llevó y ensambló los explosivos que le suministró el general Rudolf Christoph von Herdorf. Usando un subterfugio, Treschow dijo que, por una apuesta perdida, debía 2 botellas de coñac al general Helmut Stief y pidió al coronel Heinz Brandt que tomara el paquete, y el cual fue llevado a él por un ayudante de campo de Treschow, el oficial de reserva Fabian von Strahlenderborn, quien logró esconderlo en el avión utilizado por Hitler. La bomba, escondida en un paquete que supuestamente contenía 2 botellas de Cointreau, no explotó, ya que el detonador se atascó por las bajas temperaturas en la bodega a gran altitud. La bomba fue recuperada y desactivada al día siguiente por Schallenbror en Rastenburg. Cuarto atentado. A finales de noviembre, el mayor Axel von der Buske-Streithorst, inicialmente partidario de Hitler y el nazismo, fue contactado por el coronel Klaus von Stauffenberg y se unió a la resistencia después de haber presenciado la masacre de miles de judíos en Dubno, Ucrania. Para él solo quedaban 3 soluciones: muerte en combate, deserción o rebelión. Por tanto, aceptó la propuesta de Stauffenberg de llevar a cabo un ataque e ideó cargar consigo una granada durante la visita de Hitler a una presentación de nuevos uniformes y equipos. El convoy que transportaba el material de exhibición fue bloqueado o golpeado por un ataque aéreo en las vías férreas, por lo que el intento también fracasó. Quinto intento. Los británicos se plantearon asesinarlo en 1944, cuando Hitler se presentara en Bergdorf. Se hizo un exhaustivo estudio de sus hábitos y se elaboraron varios planes, todos con una dudosa probabilidad de éxito. Se dice que un plan era la introducción de comandos en ese lugar, el uso de francotiradores y el envenenamiento de sus alimentos por medio de un cocinero infiltrado. Otro de los intentos era envenenar el té verde, bebida de la cual Hitler era asiduo. Sexto y último atentado. El intento que tuvo mayores probabilidades de éxito fue, sin duda, el perpetrado en el atentado del 20 de julio de 1944 por el coronel Klaus von Stauffenberg para desencadenar la ejecución del Plan Valkyria. El origen de este atentado. El estado de los frentes empeoró a partir de finales de 1943 y alentó a los soldados, especialmente Stauffenberg, hasta entonces entusiasmado por las victorias de Hitler, a apartarse del régimen y pensar en su derrocamiento. A principios del verano de 1944, la situación militar era cada vez más preocupante debido a los éxitos aliados en el oeste, el sur y especialmente en el este. Los angloamericanos consolidaron con éxito su cabeza de playa en Normandía y conquistaron Roma, mientras que los soviéticos lanzaron varias operaciones estratégicas sucesivas en el frente oriental. De hecho, desde el 22 de junio de 1944, el Grupo de Ejército Centro, la principal fuerza alemana desplegada en el frente oriental, fue barrido por una poderosa ofensiva soviética. Estos éxitos soviéticos alarmaron a Treschow e incitaron a los conspiradores a acelerar la preparación e implementación del ataque destinado a eliminar a Hitler y sus partidarios. El grupo de conspiradores que organizaron el complot del 20 de julio y el Plan Valkyria, una versión modificada de la Operación Valkyria, tenía varios componentes y un carácter heterogéneo. En el otoño de 1943, Treschow y Stauffenberg examinaron las opciones para asesinar a Hitler y cómo tomar el poder.
decidieron utilizar el plan oficial de movilización, conocido con el criptónimo Valkyria, en honor a una ópera de Wagner, desarrollada por Friedrich Olbrich y aprobado por Hitler, y se dieron a la tarea de hacer modificaciones que fueron conocidas como el Plan Valkyria. Esta operación había sido diseñada inicialmente para movilizar al ejército de reserva con el objetivo de reprimir las insurrecciones contra los millones de trabajadores extranjeros, posiblemente desencadenadas de acuerdo con el movimiento comunista clandestino o por comandos enemigos lanzados en paracaídas. Burlando a Fromm y Hitler, Olbrich tenía una segunda versión de esta operación, aprobada a fines de julio de 1943, y consistía en el establecimiento de grupos de combate operativos para mantener la ley y orden, declarando un estado de emergencia. La orden de comenzar la operación, después del asesinato de Hitler, comenzaba con la frase: "El Führer Adolf Hitler está muerto". Una camarilla sin escrúpulos de líderes de partidos extranjeros en el frente ha intentado, utilizando esta situación, traicionar al frente que lucha duramente y tomar el poder por sus propios propósitos egoístas. Las tropas que participarían en la Operación Valkyria, según las modificaciones, eran especialmente responsables de ocupar en todas las ciudades los ministerios y órganos del partido nazi, estaciones de radio, centros telefónicos, campos de concentración y desarmar las unidades de las SS. Además, ejecutarían a sus líderes si intentaban resistir o rehusarse a obedecer. Tan pronto como se completaron los preparativos para el Plan Valkyria, Treschow fue transferido al Frente Oriental, lo que le impidió retener o recuperar una posición clave en los preparativos para el atentado y el golpe. Este cambio, considerado como una neutralización deliberada, fortaleció la posición y el rol de Stauffenberg dentro de la conspiración. El 1 de julio de 1944, Stauffenberg fue ascendido a coronel y nombrado jefe del Estado Mayor de Friedrich Fromm. Como tal, tenía la posibilidad de acercarse a Hitler y sus asesores más cercanos, en la guarida del Lobo o en el Berghof, donde participó en una primera reunión el 7 de junio. Aunque Stauffenberg dudaba de la conveniencia de eliminar físicamente a Hitler y estaba convencido de que ya no había ninguna esperanza de llegar a un acuerdo negociado con los aliados, estaba listo para llegar hasta el final. Con el desembarco de Normandía el 6 de junio y la gran ofensiva del Ejército Rojo, que comenzó el 22 de junio, hundiendo el grupo de Ejército Centro y luego destruyendo 27 divisiones, la situación militar alemana se deterioró y se hizo cada vez más preocupante. Tras años de discusiones y contactos no pudieron llegar a un acuerdo definitivo sobre la composición y el programa de un futuro gobierno, pero en la víspera del 20 de julio de 1944 se formó un equipo para garantizar el funcionamiento del Estado después del golpe. Manos a la obra. El 20 de julio, en una reunión de la guarida del Lobo, Stauffenberg logró colocar una poderosa bomba accionada por detonador químico a menos de un par de metros del Führer y se retiró. Sin embargo, uno de los presentes, Heinz Brandt, se tropezó con el maletín que portaba el artefacto y lo trasladó detrás de las gruesas patas de la mesa donde se apoyaba Hitler. La bomba explotó y mató a 4 personas e hirió de leve consideración a Hitler. La incertidumbre sobre el destino de Hitler y la falta de preparación de los conspiradores retrasaron aún más el lanzamiento del golpe. Esta demora y el anuncio de la sobrevivencia de Hitler permitieron a sus seguidores derrotar la intentona, que casi no recibió el apoyo de la población civil o la gran mayoría de los militares. El fracaso de la conspiración fue seguido por una represión particularmente feroz. La Gestapo arrestó entre 700 a 5.000 sospechosos, de los que fueron ejecutados aproximadamente 200 personas. Los acusados fueron juzgados por el Tribunal del Pueblo, Volkherrngerichtshof, presidido por Roland Freisler, o en cortes marciales de las SS. Como resultado, aumentaron los roles de Heinrich Himmler, Martin Bormann y Joseph Goebbels dentro del régimen y se reforzó la desconfianza de Hitler hacia el cuerpo de oficiales de la Wehrmacht en beneficio de las SS. El ataque fallido de Stauffenberg marcó una ruptura en la historia del Tercer Reich. El fracaso del complot dio lugar a terribles represalias contra todos los involucrados, así como una fuerte radicalización del régimen en términos de represión y movilización. El impacto de este atentado fallido fue grande en las estructuras gubernamentales del régimen, en la mentalidad de la élite civil y militar, en cierta medida también en el público en general, pero también en las posibilidades restantes del cambio de régimen y el fin de la guerra. Atentados contra Stalin. Stalin también sufrió intentos de atentado.
Hubo 4 intentos de asesinato contra Stalin que fallaron miserablemente, incluso después de convertirse en jefe de Estado. A Stalin le gustaba pasear entre las multitudes de las calles de Moscú. Abandonó esta costumbre tras sufrir el primer atentado contra su vida. La historia de los atentados contra la vida del todopoderoso padre de las naciones está rodeada de secretos y mitos. Algunas de las decenas de casos conocidos fueron inventados por los servicios secretos soviéticos, otros son pura ficción, mientras que otros siguen clasificados como secretos. Hasta la fecha se consideran más o menos fiables 4 intentos de asesinato contra el jefe de la Unión Soviética. Primer atentado. El 16 de noviembre de 1931, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de toda Rusia estaba dando un paseo por las calles de Moscú cuando un hombre se le acercó a toda prisa e intentó sacar un revólver. Stalin no fue salvado por su guardaespaldas, sino por un agente de la policía secreta que se encontraba cerca. Agarró al agresor por el brazo y lo derribó. El agresor resultó ser un tal Leonid Ogarev, también conocido por los nombres de Platonov y Petin, un antiguo oficial de la Guardia Blanca, miembro de la Organización de Migrantes Unión Militar Rusa y, además, agente de la inteligencia británica. Había llegado a Moscú poco antes y estaba siendo vigilado por la policía secreta de la OGPU. Ogarev estaba recogiendo información en la capital cuando de repente vio al líder soviético entre los transeúntes de la calle. Sin embargo, el policía secreto que le vigilaba impidió que la gente aprovechara esta oportunidad. Pronto Ogarev fue condenado por terrorismo y espionaje y ejecutado. El intento de asesinato causó una gran conmoción de los dirigentes soviéticos. Los miembros del gobierno ordenaron que se reforzara la protección del líder y firmaron conjuntamente una resolución. Hay que impedir que el camarada Stalin pasee por Moscú. Segundo atentado. El 6 de noviembre de 1942, Savely Dmitriev, que servía en un regimiento estacionado en Moscú, abandonó su unidad y, tomando un fusil, se dirigió a la Plaza Roja. El soldado se hizo pasar por centinela y ocupó un puesto en la puerta Spassky del Kremlin. Dmitriev esperó hasta que un coche del gobierno salió por la puerta y abrió fuego contra él. En el coche viajaba Anastas Mikoyan, comisario del pueblo para el comercio exterior de la Unión Soviética, que no resultó herido en el incidente. Tras una breve escaramuza, los guardias lograron capturar vivo al atacante. Durante los interrogatorios que siguieron se estableció que el objetivo del soldado no era Mikoyan, sino el propio Stalin, pero que había atacado el coche equivocado por error. Durante mucho tiempo, los servicios de seguridad trataron de averiguar quién estaba detrás del intento de asesinato, entrevistaron a los familiares y amigos de Dmitriev y visitaron zonas de interés, donde hablaron con sus compañeros de servicio. Sin embargo, no lograron establecer ninguna conexión entre el tirador y ninguna organización nazi o contrarrevolucionaria. Un examen médico demostró que Dmitriev tenía problemas de salud mental. Un informe de evaluación médica de 1943 decía: al ingresar en el hospital Butiskaya de la NKVD, se queja de alucinaciones auditivas. Dice que oyó a Roosevelt hablándole por radio desde América. Savely Dmitriev fue ejecutado el 25 de agosto de 1950. Tercer atentado, Operación Weissprung, salto de longitud. Después que los servicios de inteligencia alemanes se enteraran en octubre de 1943 de que Stalin, Churchill y Roosevelt planeaban celebrar una conferencia en Teherán, decidieron desarrollar la Operación Weissprung, salto de longitud, destinada a secuestrar o eliminar físicamente a los líderes aliados. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Irán estaba firmemente dentro de la esfera de influencia del Tercer Reich, incluso después de la ocupación parcial del país por parte de las tropas soviéticas y británicas en 1941 y del derrocamiento del Shah pro-alemán Reza Pahlavi. Los alemanes consiguieron conservar parte de su red de inteligencia en el país. La operación fue confiada al mejor experto en operaciones especiales del Tercer Reich, el SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, que el 12 de septiembre de ese mismo año logró rescatar a Benito Mussolini de su cautiverio. El primer grupo de saboteadores debía ponerse en contacto con los agentes locales y preparar todo para la llegada del segundo grupo dirigido por el propio Skorzeny, cuya tarea era capturar o matar a los líderes aliados. Los alemanes sabían que mientras las misiones británicas y soviéticas estaban situadas una al lado de la otra, la estadounidense se encontraba separada en las afueras de la ciudad. Así, Roosevelt, que tendría que desplazarse varias veces al día a las reuniones por las estrechas calles de Teherán,
se convirtió en un objetivo principal. Sin embargo, la operación estaba condenada desde el principio. Gracias a la información obtenida por el espía soviético Nikolai Kuznetsov, los servicios de inteligencia soviéticos sabían del inminente intento de asesinato y neutralizaron el primer grupo alemán que fue lanzado desde el aire en la zona de la ciudad de Qom, a 70 kilómetros de Teherán. Tras la captura del primer grupo, la operación fue cancelada. Cuarto atentado. Podría decirse que el atentado mejor preparado contra Stalin fue confiado al agente de la inteligencia alemana Piotr Tabrin. Iba equipado con pistolas con un juego de balas envenenadas y explosivas, así como con un lanzagranadas Panzerknacker portátil. Unido al brazo, perforaba blindaje de 40 milímetros a una distancia de hasta 300 metros. Comandante de una compañía de ametralladoras, Tabrin desertó a los alemanes en mayo de 1942. Según otra fuente, fue capturado. Dispuesto a cooperar con los nazis, fue aceptado en el Centro de Inteligencia Zeppelin, donde recibió un entrenamiento especial bajo la supervisión del profesional de operaciones especiales número 1 de Alemania, Otto Skorzeny. Skorzeny me explicó qué cualidades personales debe tener un terrorista, dijo Tabrin a los oficiales de seguridad soviéticos durante el interrogatorio. Me habló de los detalles del secuestro de Mussolini que había organizado. Skorzeny me dijo que si quiero seguir vivo, debo actuar con decisión y audacia, y no tener miedo a morir, ya que la más mínima vacilación y cobardía puede ser mi fin. Aquella conversación pretendía demostrar que llevar a cabo un atentado terrorista contra personas protegidas era bastante realista, que solo requería valor y determinación personal y que la persona que llevara a cabo la operación podía seguir viva y convertirse en un héroe como él. A Tabrin se le entregaron varias identificaciones militares y premios tomados a los prisioneros de guerra, incluyendo la estrella de héroe de la Unión Soviética. Debía llegar a Moscú como comandante del contraespionaje del SMERSH, pero se identificó en la capital como oficial del Ejército Rojo en permiso tras una herida. Haciendo contactos útiles, el saboteador planeaba establecer la ubicación de los líderes del Estado soviético y la ruta de los vehículos del gobierno. La mejor opción para un héroe de la Unión Soviética era ser invitado a un acto oficial en el Kremlin y acercarse a Stalin. Otra opción era hacer explotar el coche del líder soviético en la calle con un lanzagranada. Sin embargo, las cosas no salieron como el plan ideado en Berlín. En la noche del 5 de septiembre de 1944, un avión de transporte Arado AR-232, que transportaba un grupo de saboteadores, entre ellos Tabrin y su operadora de radio y esposa, Lidia Shilova, fue derribado por la defensa aérea soviética sobre la región de Smolensk. Tras salir del avión accidentado, los saboteadores intentaron salir de la zona peligrosa lo antes posible, pero pronto casi todos fueron detenidos por los agentes de seguridad soviéticos. Tras los interrogatorios, la pareja pasó a formar parte de la Operación Niebla, un juego radiofónico iniciado por la contrainteligencia soviética contra los alemanes. Hasta abril de 1945, Tabrin se puso regularmente en contacto con sus supervisores en el Tercer Reich, intentando convencerles de que estaba trabajando activamente para completar su tarea. Durante la operación, varios grupos de sabotajes alemanes lanzados del aire en territorio soviético fueron neutralizados. Al terminar la guerra, Piotr Tabrin y Lidia Shilova fueron acusados de traición y de cometer actos de terrorismo contra el régimen soviético. Fueron ejecutados en 1952. Y esto es todo, amigos. Extraña suerte la de estos dictadores, ¿no?